Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pulso Político, en esta ocasión con el ingeniero Óscar Ayerbe, quien denuncia que él debe ser posesionado como miembro del Consejo de Participación Ciudadana, pues fue uno de los suplentes que debía posesionarse ante la salida de los miembros de la Liga Azul. Ingeniero Ayerbe, bienvenido. ¿Cómo está el tema? Porque leía un comunicado suyo en el cual ya puso una acción de protección para evitar que David Rosero se posesione en el cargo e incluso usted hace un reclamo al presidente del organismo, Andrés Fantoni. Bienvenido, gracias. En realidad, lo que Oscar ayer me ha manifestado no es otra cosa que el caso de David Rosero ah, es de tal magnitud grave, gravísimo, que no tiene relación ninguna con cualquier persona que esté vinculado a la secuencia de nombramiento en el CPCCS. El hecho es concreto. David Rosero Minda, el 23 de enero de 2023, fue destituido por falta grave, gravísima, por desacato de una sentencia constitucional del Correcto. propio organismo rector de la máxima autoridad de la judicatura. Ese es el tema. Y por lo tanto aplica a él, como a todos, porque no hay excepción, el artículo 15 de la ley de la LOCEP. Si un funcionario es legalmente destituido, como en este caso, no podrá regresar en funciones por 2 años a ninguna institución, pero además no podrá regresar nunca a su propia institución que fue destituido del cargo. Ese es el tema. A ver, ayer conversábamos con Hernán Ulloa, expresidente del organismo, y él me expresó lo siguiente. Lo voy a compartir para que usted y todos quienes nos siguen puedan escuchar lo que dijo el expresidente del organismo. Yo entiendo la posición del ingeniero Óscar Ayerbe. Es más, estoy, estoy atento de las gestiones que él, como también aspirante a sentarse en el Consejo de Participación Ciudadana, está tomando las acciones legales que le corresponden en derecho para que esto suceda. Entonces, no puedo criticar ni reprochar porque él está en su derecho a reclamar. Ya le estoy diciendo yo que no estoy como muy de acuerdo con ese pronunciamiento de la Procuraduría, pero ante ese pronunciamiento existen vías legales de impugnación. No puedo yo desconocerlo. Si estuviera sentado allí, para mí sería un grave problema desconocer un dictamen del Procurador General del Estado. Me quedo con esa frase. Para mí sería un problema reconocer un dictamen de la Procuraduría General del Estado. ¿No cree usted que eso siente Andrés Fantoni y eso hace que entienda a Andrés Fantoni del hecho de que tengo el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado y eso conlleva a aceptar la designación de David Rosero? Yo hubiera procedido de una manera totalmente diferente si hubiera sido Andrés Pantoni. Yo hubiera recordado al Procurador General del Estado que lamentablemente en el caso de David Rosero se determina con toda claridad que cada institución debe proceder a la verificación de todos los requisitos legales para poder ser posicionado en un cargo, pero además en este caso todos los requisitos legales para ejercer su función. ¿Qué es lo que tenía que hacer la Asamblea Nacional? Revisar los requisitos y cumplimientos de cada uno de los funcionarios y además de las inhabilidades. La Asamblea Nacional, presidida por la presidenta Viviana Veloz del RC5, no quiso hacer eso. Más bien ellos afirmaron que no tenían ninguna obligación de verificar nada, que no era ese su ámbito de responsabilidad y por tanto cualquier persona con la sola presentación de la cédula de ciudadanía podía acreditar y le podían posesionar, lo cual es absolutamente impropio, ilegal y nunca antes se había hecho. Ya en el 2024 para estos casos y desde el 2021 y antes, desde el 2019, la Asamblea Nacional, antes de posicionar a sus miembros del Consejo de Participación y de todas las instancias, primero verifican, hacen un informe en la Secretaría General de la Asamblea Nacional y determinan que cumplen con todos los requisitos legales, que no hay impedimentos, que no hay
temas que podrían conllevar a posibles nuevos demandas judiciales, como es este caso. En ese contexto incumplió la Asamblea Nacional y ya Pero aquí veremos le pregunto un yo, dictamen. y perdón que lo interrumpa, ¿siente usted que hay una invasión del uno y la otra entidad en el cual no me quiero yo definir, no quiero ser yo quien tome la última palabra, paso la pelota, porque nadie quiere hacerse cargo de un caso, llamémoslo, muy fino? No es muy fino, es Óscar Ayerbe, nada más, es el caso fino que hay aquí. Simplemente el correísmo no quiere que Óscar Ayerbe vaya al Consejo de Participación como principal, ya no puede impedir que sea el primer alterno de hombres, ya estoy posicionado para ese tema. En efecto. Este para mí es un asunto eminentemente constitucional. No es posible que se siente un precedente que una sentencia de una Corte Constitucional eh, trastoque todo un escenario técnico-jurídico a magnitudes extremas. De aquí en adelante, ¿de qué sirve una sentencia de Corte Constitucional? ¿Se hizo o no una sentencia de destitución de Allen Berbera por parte de la Corte Constitucional en el 2024? ¿Le destituyeron o no? Pues pueden Sí. ahora armar un argumento de tal magnitud y naturaleza que él podría regresar o no a la propia institución. Pero de igual manera lo podría hacer Franco Olor y Augusto Verduga, y Carlos Poli puede regresar a ser Contralor General del Estado. Y por ende también Carlos Vaca a la Fiscalía General del Estado. Y Wilmon Terán podría regresar entonces al Consejo de la Judicatura. Esto no es un tema de Óscar Ayerbe. Este es un tema que nos debe conllevar finalmente para que la propia Corte Constitucional defina el alcance de su propia sentencia, que O sea, fue que se haga promovida respetar. por meses. Pero desde luego, si la Pero propia usted no Corte Constitucional... cree, y ayer lo conversaba con el doctor Ulloa, se lo pongo esto porque él fue expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y daba un poco luces que, por ejemplo, y quizás usted comparte aquello que él me dijo ayer, y lo invito a ver la entrevista en el canal de YouTube, en el cual dice lo siguiente: pasa que la Corte Constitucional tiene tan buena defensa, tan buen argumento legal, que ellos tienen una protección, la cual no tiene el Consejo de Participación Ciudadana, que le permite avanzar y obviamente decidir a su lectura y a su interpretación. ¿No cree usted que eso es lo que hace que la Corte accione a medida del tiempo? Yo estoy absolutamente consciente en la lucha de causas justas, como casos 30, temas del COA, héroes del CENEPA, siempre han sido temas de persistencia. Para mí, realmente no tiene una motivación de un cargo público. Yo no ni estuve interesado en un cargo público por años y por lo tanto, este es un tema de una lucha por la Constitución y el respeto constitucional. Si dejamos este tema simplemente en el aire, nos veremos abocados a corto plazo a circunstancias graves, gravísimas de la estabilidad democrática del país. Y por lo tanto yo presenté una acción de protección que ya ha sido debidamente aceptada. La determinación del sorteo recayó en una unidad judicial de tránsito. La jueza Lucy Muñoz Córdoba tendrá que dilucidar este tema. Estoy seguro que habrá poderosos intereses en interceder en estos escenarios. Nosotros vamos a presentar algunos amicus curiae. La defensa técnica de Óscar Ayerbe en este caso será encabezada o está encabezada por el doctor Iván Saquicela Rodas, expresidente de la Corte Nacional de Y Justicia ex del candidato Ecuador, presidencial. ahora en libre ejercicio, y por lo tanto conoce bien de derecho, conoce bien de las instancias involucradas en este tema. Curiosamente, Óscar Ayerbe ha puesto en el debate a la comunidad jurídica del país un tema trascendente. Voy a convocar a todos los juristas, a todas las instancias en derecho de doctores en jurisprudencia, abogados en derecho,
para que debatan este tema en las universidades del país. ¿Qué significa la sentencia de una Corte Constitucional del Ecuador? ¿Puede o no un procurador general del Estado emitir criterios antojadizos que sobrepasan su ámbito de jurisdicción relacionadas al análisis de la legalidad de la normativa? Él trasciende y va sobre temas constitucionales y va mucho más allá, se inventan normativas que ni siquiera existen. Él agrega y dice que no solamente son temas del vínculo de la soberanía, del voto popular, sino que adicionalmente les agrega a los que nombran en el Consejo de Participación Ciudadana en distintas dignidades de Estado. Es decir, por eso es que yo lo digo con convicción, no es que así nomás, que Wilmon Terán podría regresar al Consejo de la Judicatura. Sí, aquí leo un comunicado suyo del 21 de abril, en el cual cita, por ejemplo, los ejemplos que me decía hace un instante. Esta acción no solo busca restituir el respeto a la Constitución, sino también evitar que funcionarios corruptos de distintas instituciones utilicen el mismo argumento que se permitió la posesión de David Rosero por la Asamblea. Y ahí cita obviamente el caso de Wilman Terán, Maribel Barreno, Javier Muñoz, el sacerdote José Tuárez, entre otros. Pero con lo que usted me alega, es un tema que usted lo siente a título personal como Óscar Ayerbe, no como se describe en su propia cuenta de X, como miembro del Consejo de Participación Ciudadana suplente en este caso, sino a título personal. Una persecución política, por lo que alega que va a haber quienes estén atrás de la sesión del amicus curiae que usted acaba de presentar en estos días. Yo como quien dice, a la edad que tengo, ya he visto que para saber con absoluta claridad quienes no les interesa que Óscar Ayerbe vaya a cumplir funciones en este organismo, más aún cuando estamos en un escenario absolutamente claro, definido. Recordemos que en el tiempo de Julio César Trujillo, el secretario general de esa institución, Seraquive, apenas terminó de cobrar el último sueldo, salió a decir que hay que desaparecer esa institución y por ende al interior del organismo, si no hay un giro de 180 grados, si hay acciones y actitudes como la de Andrés Pantoni, las posibilidades de desaparición del organismo son realmente inminentes. Si no hay un cambio radical, total, para que la opinión pública respalde un escenario tan venido a menos, las fuerzas externas adicionales que nunca cesarán en tratar de meter la mano a este organismo, porque nadie puede explicar cómo la nominación de un Contralor General del Estado pudo haber tomado más de 2 años y medio, o todas las incidencias que determinó la nominación del defensor público, por ejemplo, que los 6 primeros tenían cuestionamientos, unos vinculados con metástasis, sobornos, otros metidos con adulteración de información, es decir, falsificación de documentos, etcétera, etcétera. ¿Por qué Pita y Atamaín no fueron reemplazados en el 2021? Alguien tiene que explicar. ¿Por qué siguen prorrogados en funciones más de 4 años? Pero ahí le pregunto, que no podemos dejar. Usted, Andrés Fantoni, Gonzalo Albán Molestina, muchos de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana fueron escogidos mediante el clamor popular en el 2023. Lo que usted resalta son también casos que venían heredados. Y aquí voy a lo que usted señala. Se refiere mucho a Andrés Fantoni. ¿Es usted tiene algún resentimiento, algún enojo con Andrés Fantoni por su reacción y por su decisión como presidente del organismo? No, al contrario, Andrés ha ayudado en mucho, siempre he tenido buena relación. No estoy de acuerdo que él no haya hecho un informe interno, como ya lo hizo en el 2024, para inscribir la inhabilidad de los 7 miembros que estuvieron destituidos, incluido David Rosero. De tal manera que en esta ocasión tenía que hacer exactamente lo mismo. En reiterados páginas
del informe del procurador expresa claramente la posición del Ministerio del Trabajo. Sin excepción, todos los destituidos tienen que cumplir el artículo 15, sin excepción. Así dice. También dice, sin excepción, cada institución, sus estamentos de recursos y de talento humano tienen que emitir un informe para definir si hay inhabilidades o no. ¿Qué más inhabilidad que una sentencia? ¿Cómo así? Correcto. La segunda parte no es que no les corresponde? Sí, la primera, ya han cumplido 2 años, dice, pero ahora sí pueden regresar a la misma institución. Si hay impedimento en los procesos de trámites que implican sumarios administrativos de destitución y los sacan de las instituciones y nunca han dejado regresar a esa misma institución, ¿cómo es posible que se admita de una sentencia de una Corte Constitucional? Es decir, la institución llamada Corte Constitucional no tiene autoridad para mantener su sanción. Eso me parece a mí un riesgo, pero absolutamente grave. Y por ende discrepo con Fantoni que él se haya prestado a eso. Él no debió cometer errores públicos, y por eso lo menciono. ¿Cómo es posible que nos están posicionando en la Asamblea Nacional al señor Rosero, Oscar Ayerbe, a Roberto Gilbert Febres Cordero y a las damas que concurrieron a ser posicionados? ¿Cómo es posible que sale corriendo, literal, corriendo a la otra institución? Y ahí le esperaban unos 20 zanqueros y una banda de pueblo. Sube a la oficina y ese mismo rato prácticamente le infringiendo todo protocolo jurídico, porque hay que tener algo de rubor, ¿no? Le dice, tú eres el séptimo consejero, y ya se abrazan, ¿no? Y se dan las bienvenidas. Para su lectura fue la forma como él accionó que usted no está conforme. Así de simple. No había, pero además él sabía que yo vengo alertándole al país, a la institución, a él. Le mandé el día lunes un documento bien sustentado. ¿Por qué no se debía posicionarle? Y él le había dicho, un momento, esto va a provocar una serie de incidencias. Ya la están por hecho, o sea, de paso. Claro, hasta que la Corte, la acción de protección proceda, veamos qué pasa por lo menos. Ahora están todos inmersos en un desacato de la Corte Constitucional. ¿Qué pasaría si la Corte dice, a ver, hagamos una revisión del cumplimiento de sentencia? Dice, ahí pueden irse todos nuevamente. Todos. Pero es que no hay antecedente, ¿o sí lo hay? Si lo hay, pues... Por eso les digo, ahí se pueden nuevamente todo el consejo irse a su casa. Y finalmente, ingeniero Ayerbe, para concluir y agradecerle por su tiempo, está nuevamente en la órbita del país. ¿Se va o no se va el consejo? Para usted, en un argumento de 30 segundos, ¿es lo más sano eliminar el Consejo de Participación Ciudadana o no? A ver, mientras el Consejo de Participación exista, como existe, y que yo creo que debe existir, debe entonces aplicarse todas las normativas jurídicas constitucionales para que se tramite su desaparición. Y mientras exista, hasta el último segundo debe ser respetado, como no ha sido. 18 destituidos, 9 presidentes, todos han querido meter la mano ahí. Y por lo tanto no ha habido respetabilidad en esa institución, en gran medida porque sus propios miembros no han hecho las cosas de tal manera que el ciudadano común y corriente sepa que haya una institución que representa a los ciudadanos, no movimientos políticos, no gobiernos, no instancias de otra naturaleza. Y por lo tanto yo pido que se respete esa institución hasta el último segundo que exista legalmente. Y por lo tanto el tiempo que sea, 1 año, 2 años, 5 años, 20 años, 100 años, que se deje de manipular esa institución. Evitar la manipulación es lo que señala el ingeniero Oscar Ayerbe, a quien quiero agradecerle por haber conversado en Pulso Político respecto a su reclamo por no haber sido posicionado como 7º consejero principal del Consejo de Participación Ciudadana. Ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo.
Un gusto a todos ustedes. Óscar Ayerbe no está en un reclamo personal, está en la defensa de la lucha de una causa justa, por la defensa de la democracia y de la constitucionalidad del país. Muchísimas gracias. Esto ha sido Pulso Político. Nos reencontramos en un próximo capítulo.